Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 5 de diciembre del 2022 y vamos a dar esta reunión de clase de repaso para el final de Psicología Comunitaria, Social e Institucional de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y vamos a hacer el repaso a partir de los temas más importantes que tengan para el final, y de las preguntas que ustedes tengan. Les adelanto que no les vamos a tomar ni la ficha de Pillon-Rivière ni el texto de Susan Sontag, ¿sí? Los vamos a sacar para el final. Así que esos no los repasen, que no es necesario, ¿sí? ¿Les queda claro? Bien. Bien. Vamos a empezar por el final, porque tenemos que dar, vamos a dar junto con Hernán, y Sandra Piccinini también va a intervenir en lo que te parezca, la cuestión de Foucault y lo que quedaba por ver. Así que te voy a anclar, ahí está, gracias Hernán López Morales. Bueno, vamos a seguir por donde estábamos con respecto a Foucault, que sí van a tener varias preguntas de Foucault, varias preguntas de Foucault, entre 5 y 6 preguntas de las 20 que tienen para el choice, 5 o 6 van a ser de vigilar y castigar, ¿sí? Del texto del panóptico. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta en particular del panóptico? ¿No? ¿Entendieron todo? Bueno. Yo no entendí cómo se relacionaba con la peste, el poder. Ajá. Bueno, empiezo yo, seguís vos, Hernán. Dale, perfecto, sí. Bueno, cuando vos acordate que Foucault, para el panóptico, empieza explicando que antes había, digamos, justamente que en la antigüedad lo que aparecía era la sociedad del espectáculo con el suplicio, digamos. Entonces los así decididos culpables, digamos, y que iban a ser castigados, se hacía un espectáculo de eso, o se los decapitaba, o se los colgaba, o se los azotaba, y esa era una sociedad del espectáculo, y que va a ser revertida por lo que él va a tomar a partir de justamente esta dimensión controladora de la mirada. Cuando él explica cómo se logra una sociedad de control, toma dos modelos: el modelo de la peste y el modelo justamente de la lepra. Entonces, a cada uno le corresponde un sueño político diferente, ¿no? El sueño político de los poderosos con respecto a la lepra es una sociedad pura, en donde justamente el leproso es exiliado, y el de la peste es una sociedad disciplinar en donde aparecen las cuadrículas, donde son controlados a partir de, vos fíjate que es prepanóptico, ¿no? Entonces tiene que haber un tipo que las cuide por cada cuadrícula, un control de cada uno de los que cumplen función de policía, podemos decir, para cada uno de esos sectores. Entonces, lo que tenés es vos no entendiste lo de la peste, o a diferencia de la lepra. ¿Cómo es, Delfina? Decime. Porque habían dicho en el seminario como que se relacionaba con la peste, pero no entendí por qué. No es solo que se relaciona con la peste, sino que la peste es uno de los modelos de control que presenta Foucault, no solo que se relaciona con la peste. Está hablando de la peste... ¿Un ejemplo? Claro, de la peste bubónica, que azotó la humanidad y que diezmó la mitad de la humanidad. Entonces, el ejemplo de la peste bubónica era cómo quedaban cuadriculados y que no se podía salir, digamos, de esos lugares, ¿me entendés? Entonces, cómo había que quedarse adentro de las casas o adentro de las cuadrículas que las autoridades determinaban, y de esa manera se controlaba.
¿entendés? No solo es el ejemplo, es lo que sucedió, digamos, en siglos anteriores y cómo se resolvía el control de esa manera. ¿Se entiende? Ese es el ejemplo, se convirtió en modelo de una sociedad de control. ¿Entendés? No poder salir. La diferencia con la pandemia que hubo en el mundo, la pandemia de COVID, y lo que pasó en la Argentina es que no es que fue un modelo policíaco de quedarse, sino que el ASCO implicó una diferencia. Nos teníamos que quedar para no contagiarnos hasta que no llegaran las vacunas. Pero el modelo policial, el modelo de control, era justamente que cada persona quedara aislada y controlada por otro. No sé, Hernán y Sandra, si quieren, ¿por qué no agregan un poquito más? Hola, Delfín era, ¿no? ¿Quién hacía la Sí, pregunta? Sí. La idea un poco que plantea Foucault es poder pensar estos dos sistemas, que obviamente digamos, hay un uso de la metáfora, ¿no? Entendiéndola en cuáles fueron las estrategias implementadas por esos estados para controlar estas dos epidemias, ¿no? Hay que ponerse un poco en términos históricos de lo que implicó cada una de estas epidemias, ¿no? Pero esencialmente lo importante de esto es buscar que con la expulsión del leproso se buscaba una sociedad más bien pura, ¿no? Todo aquel digamos, que fuese un riesgo inminente para esa sociedad, ¿no? Foucault habla un poco de que en la era moderna el peligro empezaba a estar al interior de las ciudades, ¿no? A diferencia de la Edad Media, donde el peligro estaba por fuera de las murallas, ¿no? Esto también es interesante porque es una forma de entender un poco cómo se gestan estas diferentes formas de control que tiene, en este caso, el Estado, ¿no? Cuando plantean la expulsión entonces del leproso, hablamos de un sueño político más bien de una sociedad pura, ¿no? En el sentido de expulsar todo aquello que fuese un riesgo inminente para la estabilidad de ese Estado. Mientras que la otra versión de control o de disciplinamiento tiene que ver con los ejercicios, ¿no? de aislamiento que se implementaban a aquellos que estaban afectados por la peste, ¿no? Ahí vemos otra versión, ¿no? Otro sueño político de una sociedad más bien disciplinada, controlada, eh, en el sentido de, de vigilar, de aislamiento, de tener un control sobre la contagiosidad, ¿no? de esos cuadros. No sé, Sandra, si querés comentar algo más. Sumo alguna palabra a lo mismo. Lo que me parece que trata de hacer Foucault es mostrar qué se hace con los indeseables, con los peligrosos, qué fueron haciendo en distintos momentos históricos. Entonces él analiza un periodo donde se trabaja con el castigo, ¿no? Con mostrar, digamos, a través del castigo, tratar de producir un determinado comportamiento en las personas. Entonces a los indeseables, a los peligrosos, se hacía un espectáculo del castigo para que todos pudieran tomar vista de eso y luego, digamos, corregir o eventualmente no generar esas mismas acciones. Él va a decir que ese tipo de mecanismo de tecnología da lugar a otras que tienen que ver con esto que se mencionaba recién, entonces luego pasan al tratamiento de los indeseables exiliándolos, separándolos, por eso este sueño de la sociedad pura, y por un lado una sociedad que se busca mantener resguardada, ¿sí? Y otra parte que se exilia, puede ser a las colonias de ultramar, a los, digamos, peligrosos, o en hospicios, o en barcos también de aislamiento para los locos o los enfermos, pero se buscaba separarlos, ¿no? Hacer una diferenciación entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y luego, va a decir Foucault, se pasa a otro modelo, que es el de la peste, en el que ya no se puede hacer esa diferencia entre lo puro y lo impuro, porque justamente la peste se filtra en toda la sociedad. Entonces, bueno, se pasa a otro tratamiento de ese indeseable que tiene que ver con la información, con la vista, con un control permanente y disciplinado de esa sociedad. Entonces se pasa a este modelo de control que es a través de la disciplina. Él va mostrando cómo estas distintas tecnologías, las llama, que tenemos mecanismos sociales para tratar a estos indeseables, peligrosos, y entonces va modelizando, digamos, estos tratamientos. Bueno, entonces podemos decir esto, digamos, a ver, vamos a aclarar bien esto.
Lo que trae, como acaban de decir los profesores, lo que justamente plantea Foucault, y a diferencia de lo que pasó con el COVID, por lo menos en la Argentina, es lo siguiente. No es que esto que trae Foucault es, la idea de los gobernantes no era traer una vacuna o curar a los enfermos, no era curar a los enfermos, es segregar, digamos, a los enfermos de los sanos y armar una sociedad pura para la lepra, exiliando a los leprosos, o una sociedad disciplinada para los que tienen peste. Justamente, no es que estaban esperando, ahí hay una gran diferencia con lo que pasó en la Argentina, en donde lo que estábamos esperando eran las vacunas. En esto que plantea Foucault es, no, los enfermos tienen que ser segregados de los sanos. Y cuando Hernán hablaba de metáfora, que es lo que retoma Sandra, es que tanto sean leprosos primero o apestados después, pueden corresponder a en qué funciona la metáfora, porque esto sucedió en la realidad, sucedió, digamos, y después se toma como modelo, ¿no? Pero ¿en qué funciona la metáfora? La metáfora funciona en que luego los leprosos o apestados van a pasar a ser los locos, los que cometen un acto que se entiende como delictivo, los raros, como el libro de él, los anormales. Entonces, hubo una realidad que se trabajó de esta manera y que sirvió como modelo, y después la metáfora es que todos podemos sentirnos leprosos o apestados si somos objeto de estos dispositivos de control planteados para la lepra o para la peste, pueden ser dispositivos puestos para cualquiera que cupiera dentro de, ya sean disidentes políticos, ¿se entiende? Disidentes políticos, personas que piensan diferente, personas que son consideradas peligrosas. Entonces, ahí es el juego metafórico. ¿Se entiende, chicas y chicos? El juego metafórico es quiénes actualmente pueden ser considerados leprosos o enfermos de peste, apestados. Entonces, siempre va a haber un sector en la sociedad que el poder, porque una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder, ¿no? Hay que diferenciar bien. A veces el poder coincide con el gobierno y otras veces el gobierno no coincide con el poder, ¿no? Entonces, eso también hay que diferenciarlo, pero entienden que esto que toma como modelística la lepra y la peste, juega ahora para cualquiera, que puede ser desde un disidente político hasta alguien que propone una idea que no le conviene al poder, que puede estar encaramado en el gobierno o no. Puede haber poder disociado del gobierno. Los gobiernos democráticos en realidad están planteados para justamente pensarse como una organización que pueda enfrentar, por ejemplo, grandes grupos de poder de concentración de capital. Entonces, se entiende que es así como Foucault pensó estos dispositivos, luego entran como esto, funcionar como una metáfora de los que después, pues si no, no nos serviría pensar este modelo actualmente en donde no hay ni peste bubónica ni lepra como peligro. Todo lo peligroso se hace esa metáfora, se usa el modelo antiguo para justamente actualizarlo y pensar sociedades de control. ¿Quedó claro? ¿Lo entendiste? Bueno, esto es importante, ¿no? ¿Cuándo juega como metáfora? ¿Cuándo jugó como dispositivo de control? ¿Sí? En cambio, el panóptico cambia el dispositivo de control, cambia el dispositivo de pensar el control. ¿Se acuerdan la diferencia entre el calabozo que plantea que plantea Foucault, el texto es de Foucault, que plantea Foucault, entre
el calabozo y el panóptico? Presten atención a lo que estamos repasando, ¿sí? Acuérdense que el calabozo es un lugar aislado, oscuro, en soledad, ¿no? Esa es la idea del calabozo. En cambio, la idea del panóptico es justamente que el sujeto se sienta constantemente mirado, como dice él, la sensación, ¿no? Tener siempre la idea de estar siempre mirado, siempre, digamos, de alguna manera visibilizado, pero no visibilizado en cuanto a sus derechos, visibilizado en cuanto a su peligrosidad. Peligrosidad es la palabra, ¿sí? Claro, vigilado todo el tiempo. Exactamente. Vigilada. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Leila. Ah, Leila, no, no tenés cámara, ¿no? ¿O sí? No, la saqué. Bueno, dale, decilo. Sí, claro. No, que la persona que esté dentro del calabozo es como que todo el tiempo se va a sentir vigilada, aunque por ahí no está vigilada. Bueno, pero las paredes del calabozo, las rejas del calabozo, la poca iluminación del calabozo, no solo, digamos, esas son dispositivos concretos de pared, de edificación, que hacen que se sienta aislado, oscuro y solo, digamos. Ahí hay una realidad estructural, podríamos decir, de una construcción que implica el calabozo. Los nuevos dispositivos, y ahora apoyados por la tecnología, implican un control en donde es sentirse vigilado sin saber a ciencia cierta si estás vigilado o no, pero la sensación de sentirte vigilado está. Antes, lo que aparecía en el calabozo, digamos, la idea del calabozo, es la idea, fíjate cómo a cada uno le corresponde un modelo hasta arquitectónico. ¿Se entiende? El modelo arquitectónico del calabozo también responde al modo de control, no podés salir de ahí. Hola. Sí, ¿quién habla? Habla Karina Molina. ¿Qué tal, Hola, María Karina, Clara? ¿cómo te va? ¿Tenés cámara, Karina? Bien. Sí, la tengo encendida, gracias. Ahí está. Ahí Ahora me que bueno. te sumo, sí. ¿Qué tal, Karina? Bueno, bien. Quería, hacer como esta comparación que vos decís entre el calabozo y el panóptico. Tiene que ver, ¿no? con lo espacial también, como vos decís, lo arquitectónico, lo espacial. En un calabozo, podemos tener control sobre 1, 2, no sé, 3 personas, algo mínimo, pero el poder se expande al tener los espacios abiertos y poder controlarlo desde cámaras, desde más arriba. Y está muy bien, el guardacárcel, digamos, tradicional, ¿viste? Claro. De las celdas, cuando lo vemos en las películas, es Sí. ¿me entendés? Y hay como un guardacárcel que está controlando. En cambio, el panóptico, con uno, controlás varios, porque podés ver a muchos. Claro. Claro. Y entonces la visibilización pasa a ser un modelo de control. Sí, y también me da la sensación a mí, ¿no? Como que es algo personal, pero al estar visibilizado por una sola persona, es como que todos se sienten como hormigas, ¿no? Como cada vez más pequeños, entonces es como quitándole el poder también, parece, ¿no? El poder de ser, del humano. Muy bien, muy bien. Claro, como un hormiguero mirado por una... Suma una cosita ahí. Sí, ahí Sandra va a decir algo. Sí, Sandra. Que también, no, en este sentido que mencionabas, Karina, también en el modelo del panóptico se individualiza a cada recluso porque hay una celda para cada uno, a diferencia del calabozo, donde quizás convivían muchas personas en una misma celda. Entonces se desarticula también esa unión posible entre los reclusos y complots o lo que pudieran, digamos, generar, o lazos de solidaridad o lo que fuera, también se desarma. Entonces cada persona queda separada de las demás, ¿no? De las que están en su misma situación. Sí. Hubo calabozos de diferente tipo, ¿no? Porque hay calabozos, digamos, donde conviven varias personas y después, cuando son aún más castigados, van a un lugar de reclusión
donde justamente cuando son aún más castigados porque no cumplieron con las leyes generales de la institución, vamos a decir, aparece el calabozo individual, ¿se entiende? Hay calabozos compartidos y hay calabozos, digamos, individualizados. Piensen en justamente en los campos de concentración, no solo de la Segunda Guerra Mundial, en donde ahí el calabozo era compartido porque veíamos a Auschwitz o los múltiples campos de concentración que hubo, ahí veíamos esas especies de cuchetas múltiples. Pero ustedes piensen en que también en la dictadura militar en la Argentina, lo que aparecían también era justamente separar a los disidentes políticos de tal manera que no pudieran comunicarse. Entonces ahí aparecía un lugar de aislamiento, en donde, las personas que fueron detenidas, desaparecidas, tenían sistemas como de tratar de comunicarse por voces, o gritar, o golpear las paredes, porque estaban aislados. Entonces se dan cuenta cómo la peste, la lepra y la peste, piensen en los exiliados también, en los exiliados que producen todos los regímenes totalitarios. Hay gente que, digamos, voluntariamente, digamos, desesperadamente, inexorablemente, prefiere vivirse como un leproso y exiliarse, ¿no? Y hay otros que, por circunstancias propias, pero manejados, quedó, digamos, sometido al régimen de la peste. Ven cómo, aunque son sucesivos, también se pueden dar simultáneamente, y ven que en todos los regímenes totalitarios aparece la figura del exiliado y aparece la figura del detenido. ¿Entienden la vigencia de esto? Eso, cuando algo que sucede en la realidad después vuelve a tener vigencia, es porque se convierte en un modelo explicativo, que aunque sucedió antes, sirve para explicarlo ahora. ¿Se acuerdan cuando vieron, que yo se lo sugerí, y alguna comisión lo vio, La Orquesta Sigue Tocando, cuando descubren el HIV, ¿no? En los comienzos de los años 80. Los tipos no entendían bien de qué se trataba, pero empiezan a tratar de ver con qué se parece, y encuentran algo parecido y piensan en la hepatitis B. Entonces, toman el modelo de la hepatitis B que sucedió y lo aplican a esta nueva cosa que no sabían. Empiezan a pensar que es un virus. Entonces empiezan a ver cómo digamos, cómo, por ejemplo, se transmite, entonces, fíjense, lo que sucedió en realidad, que fue la hepatitis B, se convierte en un modelo porque eso, simbólicamente, estructuralmente, permite estudiar una realidad actual. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Eso Sí, es muy importante a ustedes como médicos y médicas, porque por ahí ustedes se van a enfrentar a situaciones nuevas, pero esas situaciones nuevas, digamos, pueden ser trabajadas mediante otras cosas que ustedes hayan estudiado antes y aplican lo sucedido, y eso se convierte en un modelo, ¿sí? Hay un libro famoso de Badiou que se llama justamente ¿Qué son los modelos? Bueno, es todo un capítulo, ¿no? Todo un capítulo en qué consideramos modelos, ¿no? Se estudia en sociología, en filosofía, qué es el concepto de modelo, pero un modelo es cuando algo que pasó viejo me permite entender una situación nueva. Y esto es muy importante para ustedes como médicos, porque ustedes están en una materia que es la primera materia de construcción del pensamiento médico. Entonces, esto es muy importante que lo entiendan, la idea de modelo. Y ven cómo podemos aplicarlo al exilio y a la reclusión de situaciones que aparezcan como nuevas, ¿sí? Y la diferencia que hubo con la pandemia en la Argentina, en donde no sé si quedó subido el texto vulnerable, todos somos vulnerables y peligrosos, es que, bueno, lo que esperaba
el gobierno de ese momento en el país era justamente que llegaran las vacunas. Acá no hay ninguna vacuna, acá no se trata de esperar para curar o aislar para curar. Yo recuerdo que en los años 80, yo era instructora de residentes en el IGA de Mar del Plata, de salud mental, y al lado de salud mental había un lugar donde iban los pacientes terminales que estaban enfermos de SIDA. Bueno, entrábamos, yo qué sé, ni barbijo usábamos. No. Entonces, digamos, no era que estaban aislados para castigar, sino porque se les daban los cuidados finales, los cuidados que se les podía dar a esos pacientes que ya estaban con Kaposi, que estaban con neumonías terminales, que estaban con encefalopatías, que estaban con tuberculosis terminales. Bueno, entonces ahí aparecía una idea para poder ayudar, digamos, en ese momento al no tan dramático final de la vida, ¿no? Porque la ZT y todo eso apareció después, pero en los comienzos de los 80 no había posibilidad de curar, entonces, bueno, entonces a veces el aislamiento es necesario. Por ejemplo, si un paciente está en una clínica o está en un hospital inmunodeprimido y dice, se prohíben visitas, no es porque se lleve a cabo este modelo aislacionista de castigo, sino para que otros, si está inmunodeprimido, porque le están dando una medicación oncológica, no se infecte. Entonces hay que diferenciar esto. ¿Queda claro, Sandra y Hernán y Karina, lo que estoy explicando? Sí, sí. ¿Vos, Sandra, coincidís o querés aclarar algo? No, coincido, me parece que tienen vigencia, tanto son modelos que nos ayudan a entender cómo se trabaja lo diferente, lo anormal, lo peligroso. Son modelos, hay que pensarlo luego en cada situación, no aplicarlo como enlatado, ¿no? Claro. Sino que pueden ayudar a pensar una situación actual y a ver si aplica o no, de acuerdo a lo que se está mencionando para cada situación. Y piensen cuántas veces, por ser diferentes o por pensar diferente, nos sentimos leprosos, nos sentimos de alguna manera apestosos, ¿no? Son como, esas son las metáforas. Bueno, son 1:30, ¿vamos a pasar a los otros temas? ¿O les parece hay algo más de Foucault que quieran... Foucault no. Hay algo más del pequeño capítulo del panóptico del gran libro Vigilar y Castigar, solamente vemos el capítulo del panóptico. ¿Hay algo que quisieran preguntar más? ¿Hay algo más que quisieran preguntar? No sé si se me escucha bien. Sí, ¿quién sos? Decime. Milena Farquharson. ¿Cómo? Milena. Milena, sí. Quería saber si sería correcto... ¿Tenés cámara, Milena? Sí. Ahí. A ver, habla un poquito. Ahí está, sí. Hola. Dale. Quería saber si sería correcto relacionar el panóptico con las leyes de ahora. El hecho de que se cumplan las leyes sería como parecido a lo de panóptico porque nos sentiríamos vigilados y por eso las cumplimos. Quería saber si es correcto hacer ese ejemplo como para relacionar bien los conceptos nomás. Bueno, el panóptico es una manera de control. Lo que Foucault explica es que todas las sociedades de alguna manera se basan en cierto nivel de control. Lo que hay que ver es la aplicación, no es lo mismo en un gobierno democrático, una aplicación de control, que en un gobierno, digamos, o en un gobierno en donde aparezca cierto terrorismo de Estado, en donde ese control, digamos, implica el avasallamiento de los derechos. Porque acá justamente lo que está presente es una articulación entre libertades y derechos, ¿me entendés? Entonces me parece que es importante poder pensar, bueno, si nosotros sabemos que no hay que beber antes de conducir, si a una persona está conduciendo, le hacen un test de alcoholemia y le sacan el vehículo y tiene que ir a pagar una multa y le sacan el vehículo y no lo dejan conducir por un mes, uno podría decir, ¿es una forma de control? Sí.
¿es una forma extrema de control? No, porque bueno, ahí hay una necesidad de cumplimiento de la ley para que no mate, por ejemplo, a peatones indefensos. Ahora, eso, ¿cómo te hace pensar a vos? Está muy bien, porque son formas de control. Vamos a definir, ¿saben cómo? Lo va a saber decir mejor Sandra y Hernán, pero ¿cómo se definen los estados? Los estados se definen como territorios, digamos, que tienen un uso del control, los gobiernos tienen un control sobre los métodos para justamente para quienes incumplen las leyes. Lo que hay que ver después es la legitimidad de las leyes o no. Eso sería otro tema. ¿Querés agregar algo más, Hernán? Hernán. Sí. Perdón, me iba a meter ahí un cachito. Que puede hacer, le hago un comentario. Claro, por supuesto. En las leyes, digamos, siempre el Estado busca, digamos, hacerlas cumplir. Lo que vemos acá son distintos modelos para hacerlas cumplir. Entonces, en la antigüedad, cuando decíamos el castigo como espectáculo, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el tránsito, es cuando te muestran una imagen de un auto que volcó y murieron muchas personas, desde ese lugar te están mostrando el espectáculo, digamos, la visibilización de lo que puede pasar si no cumplís las leyes. Esa es una tecnología, una manera de buscar una conducta y el cumplimiento de la norma. Después tenés lo que tiene que ver, como decía María Clara, te sacan el registro, un poco el exilio, separar, ¿no? Quienes pueden y quienes no pueden manejar, sería aplicar otro método. Y hay otra forma que es, por ejemplo, con las cámaras. Vos tenés cámaras en toda la ruta y hay controles, y aunque vos no sepas si funcionan o no funcionan las cámaras, regulás la velocidad del vehículo, suponiendo que te pueden multar. Entonces esta última tendría que ver más con los métodos del panóptico, que es esta cuestión de ser visto permanentemente o suponer que podés estar siendo visto y desde ese lugar te autorregulás, que es a donde apunta la tecnología del panóptico. Entonces, en todos los casos hay normas que se buscan cumplir, pero se aplican distintas formas para lograr ese cumplimiento. Y de eso va un poco la cosa, son distintas tecnologías de las que se sirve el Estado o el poder para generar determinado tipo de conducta. En todos los casos hay normas de distinto tipo, pero lo que cambia es la manera de hacerlas cumplir, me parece. Hernán, muchas gracias, Sandra. Hernán, ¿querés comentar algo más? No, simplemente comentar esto en línea con lo que dice Sandra de la enorme vigencia que tienen formas de entender el control del Estado y pensándolo también desde cámaras de seguridad o los nuevos proyectos de ley de reconocimiento facial, ¿no? Pensémoslo en un sentido amplio, para que no nos quedemos muy sujetos a la peste o a la lepra o al calabozo o al Porque panóptico, ¿no? Sino entender esto exactamente, que... tomarlos como metáfora. Esto es lo que están haciendo los Exactamente. profesores, tomar la metáfora y aplicarlas ahora como modelo, ¿sí? Por Sí. ejemplo, Y pensándolo incluso en cuestiones hasta sencillas como los ejercicios que se toman desde el Estado para regular el comportamiento asociado a un género, no necesariamente uno tiene que infringir la ley para sentir el peso de ese control disciplinario, ¿no? Sino entender cómo el Estado y con sus instituciones se encargan de ir regulando y moldeando las conductas, los comportamientos y las expectativas que tienen frente a nosotros. Eso también destacarlo para que no quedar siempre sujeto a la idea de la ruptura de la ley o del acto criminal o de la enfermedad, ¿no? Claro, yo pensaba la moda, por ejemplo, podría ser como una forma de control. perdón, ¿quién habla ahora? Perdón. Leila, Sí. la moda podría ser como una forma de control, como que las personas tengan que seguir esa moda para sentirse incluidos en la sociedad, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que ahí entras en la sutileza de lo pertenecer o no pertenecer y formas de segregación más simbólicas. El tema es el control de los cuerpos y el control de las almas. Así se va a llamar. Una cosa es cuando te controlan el cuerpo y no te dejan salir. Otra cosa es el control de las almas, cuando te meten en la cabeza determinadas cuestiones. Entonces, si hay que vestirse de blanco y yo me he visto de negro, estoy mal. Si yo, digamos, si tengo que responder a tal o cual ideal, entonces hay alguna cuestión que es el control de los cuerpos, ¿me entendés? Y otro cuestión, Sí, sí. lo que se llama control de las almas.
sí, por supuesto. Me acuerdo, la publicidad es una forma de control. La publicidad es una enorme forma de control. Me acuerdo de un aviso que debe ser más o menos en el 2005, había salido, era en ese momento ministro de Salud, Ginés González García, en la época de Néstor Kirchner, que habían sacado una publicidad con respecto a la drogadicción, digamos, a pensar justamente el uso adictivo de sustancias no legales, en donde iba dirigido particularmente a la gente que no consumía. ¿En qué consistía? Yo me acuerdo que fui a ver una película de niños con uno de mis hijos en ese momento chico, y consistía en una familia en donde la madre se levantaba, salía a trotar, el padre hacía gimnasia, los niños estaban todos limpitos en una casa re moderna, ¿no? Comían, iban al colegio, la madre les ponía los ponía en el auto y les ponía el cinturón de seguridad, los sentaba atrás, tomaba el volante, avanzaba, y en la esquina había unos muchachos que se estaban dando con cocaína. Cuando salía la madre, cuando salía el auto conducido por esta señora, ellos, no sé, sin advertirlo por el efecto de las drogas, producían un choque y aparecía de alguna manera que morían los dos niños con la madre. Me acuerdo el efecto que le produjo esto al nene, el efecto que le produjo, y me dijo, claro, son peligrosos para todos. Mirá rápidamente cómo captó, ¿no? Digamos, cómo puede ¿ves cómo va dirigido, digamos, por ejemplo, a lo que se podría llamar, el que haya gente intoxicada con drogas, implica un peligro para todos. Ahora, eso es en parte verdad, no sé si se entiende, pero bueno, vos fíjate, la publicidad, cuanto más segmentada es y se sabe a qué target de población va, más, digamos, si querés puede enseñarnos o de alguna manera pensarnos, ¿no? Hacernos pensar, porque no pensamos nada, somos pensados, digamos, esta es la cuestión, somos vistos, somos pensados, pero una cosa, vuelvo a decir, es el gobierno de los cuerpos, ¿no? El control de los cuerpos, y otra cosa es el control de las almas, digamos. Una cosa es tratar de convencer que es lo mejor por métodos simbólicos, y otra cosa es, bueno, también puede aparecer una violencia simbólica. Pero se entiende el ejemplo que di en el sentido de, no digo que estaba mal, estaba dirigida a un sector de la población que decía, bueno, el problema de las drogas, el problema de las adicciones no es un problema que me compete a mí. ¿Por qué? Porque yo me levanto a la mañana, hago gimnasia, digamos, no consumo ninguna droga peligrosa, estoy ajena a esto. ¿Eso que mostraba? Eso, bueno, entonces mostraba que todos podíamos ser víctimas de cierta circulación de drogas ilegales, de drogas peligrosas, Entonces, bueno, hay un cierto, uno podría decir, enseñar de cierta forma. También cuando en la pandemia de COVID, vuelvo a decirlo porque estoy con COVID yo en este momento, ¿no? Cuando nos enseñaban a lavar las manos, bueno, también uno puede decir, bueno, ¿por qué me tengo que lavar las manos? Y te tenés que lavar las manos porque en ese momento usar barbijo, bueno, porque se contagia menos, eso también. Ven como ahí la diferencia es sutil, pero ustedes tienen como, lo van a ver en varias materias de la facultad, ¿no? De nuestra Escuela Superior de Medicina, que el año que viene ya va a ser facultad, lo van a ver de varias maneras, qué pasa con las libertades y derechos y lo que se enseña, digamos. ¿Tenemos derecho a no vacunarnos, por ejemplo? Bueno, ¿es un derecho o cómo aparece eso también como una decisión política de un grupo político? ¿Es una forma de control? Decirle a la gente que iba a tener chips que se iban a inocular con las vacunas. ¿Entienden ahí la complejidad del tema? Es la complejidad que nos permite iniciar este texto de Foucault.
También sería en ese caso una forma de control el hecho de que pedían certificados de vacunación, por ejemplo, para entrar a los bancos. Entonces quien no se vacunaba como que quedaba aislado. Bueno, sí. ¿Y qué pensás de eso? ¿Que estaba bien o que estaba mal? Y yo creo que estaba mal, porque si vos tenés un derecho, o sea, como que se vería vulnerado el derecho de vos decidir si te querés vacunar o no, porque como que quedás obligado. Claro, bueno, ahí lo vas a ver en varias materias de la facultad. No sé, ¿ahora quién habla? ¿Karina? No, pero pienso que sí. Lo mismo, pienso que nos veíamos vulnerados. Yo, por ejemplo, no me vacuné y tuve que sortear tantas cosas. No me quiero vacunar, pero siempre me siento con esa presión desde todos lados, con que, claro, si querías ir afuera del país, te tenías que vacunar. Si querías entrar al banco, te tenías que vacunar. Pero si yo tengo un derecho y lo Claro. quiero respetar, Ujú. es difícil porque hay toda una presión social. Bueno, pero también ustedes como médicos, cuando le digan al paciente que si tiene colesterol no tiene que comer tales alimentos, van a ejercer un control, van a ejercer una opinión que va a implicar un control. Entonces ahí se opone lo público versus lo privado y las libertades versus los derechos, digamos, ¿no? Porque también había determinada cantidad de, yo soy pro vacuna, particularmente yo fui pro vacuna, ¿por qué? Porque yo considero que la salud pública prevalece, pero bueno, son posiciones, quiero dejarlo sentado para que no se genere una confusión, cada uno puede pensar lo que quiere, pero tienen que saber qué es lo que pensamos desde la cátedra y desde la facultad. En realidad, lo que pensamos es que las vacunas no son un derecho. Por ejemplo, te voy a contar un caso en particular. En una municipalidad del conurbano, hace unos años, cuando estaba ya extinguida la cuestión del sarampión, una amiga mía que es epidemióloga tuvo que ser consultada porque una arquitecta romana compró un departamento en las afueras de Buenos Aires, no, en Recoleta, contrató dos albañiles y ella no estaba vacunada contra el sarampión porque era antivacuna y se contagiaron estos dos trabajadores. Eso implicó que la Secretaría de Salud Pública de este lugar del conurbano fuese a cada escuela de cada uno de los niños, se trabajara con respecto a el sarampión. Ustedes saben que el sarampión produce encefalopatía, no es unas manchitas que salen nada más. El sarampión puede ser mortal. Hay que darse la vacuna contra el sarampión. Entonces, ahí uno podría decir, bueno, ¿cuál era el derecho de la señora antivacuna? Venir a contagiar a dos personas que fueron trabajadores de ella, y eso implicó un trabajo que implicó más o menos 1000 y pico de personas. Hay que pensarlo también desde lo que son políticas de la salud pública. Entonces, los derechos... No, en la actualidad, ¿puedo hacerte una pregunta? En la actualidad, la vacuna de sarampión es obligatoria. Sí, por supuesto. La del COVID no. Sí, por supuesto, pero esta señora no era argentina, era italiana. No tenía... Vino de Roma, Bien. pertenecía a clase alta, una clase alta, compró un departamento en Recoleta, en un barrio muy caro de Buenos Aires, contrató a dos empleados del Con otra conurbano. regulación. Claro, entonces, sí, por supuesto, hay un plan obligatorio de vacunas. Entonces, ahí, ahí ustedes en todas las materias, ahora están en primer año, pero en todas las materias van a tener esta disyunción, sujeto-sociedad. ¿Para quién va, digamos, qué van a hacer como médicos, ¿no? ¿Cuál es la línea entre las libertades y las obligaciones como ciudadanos? Claro, es pensar también hasta qué punto los derechos individuales prevalecen ante los derechos sociales, digamos. Como pensar ¿Quién ese... habla? Perdón, chicas, no. Milena. Perdón que no me... ¿Milena qué? Farquharson. Farquharson, sí. Eso, que pensar también los derechos individuales hasta qué punto son
derechos ante la sociedad, me explico, cuando hay un bienestar social, no sé hasta qué punto se tienen en cuenta los derechos individuales. Eso no estoy segura, pero estaría bueno plantearlo y pensarlo ante esta temática, digamos. Bueno, de hecho se planteó, ¿no?, por los medios de comunicación una gran reyerta en relación a esto, el uso del barbijo, ¿no? Pero entienden cómo hay esto que plantea Foucault es una primera forma de empezar a abrirlo en esta materia que van a seguir viendo y discutiendo, digamos, ¿no? A ver, en ciertos lugares de África lo van a ver en interculturalidad, en segundo año con el profesor Hudson, ¿no?, con el doctor Hudson. Es culturalmente entendible que a las mujeres se les pueda hacer una extirpación del clítoris. ¿Por qué? Porque históricamente es así tradicionalmente. Bueno, o los derechos, bueno, pero esto, ¿cómo se entiende? ¿Cómo aparece la cultura en relación a los derechos personales? Ven que cómo ahí aparecen las divergencias culturales y cómo aparece lo individual. De todas maneras, es una polémica muy amplia, muy compleja, muy difícil de sostener. Cada uno tiene que formarse, porque el tema acá no es la opinión que cada uno tiene en la casa mientras almuerza y mira la televisión y le comenta algo el locutor o el movilero de turno, sino que ustedes ahora tienen una opinión. Vamos a ver dentro de 6 años, una vez que ustedes hayan estudiado, una vez que ustedes se hayan formado, que hayan leído varios autores, que hayan discutido entre ustedes, cómo piensan cuando se reciban de médicos. Esta es la opinión que tienen ahora, con 18, 20 años, o a lo mejor hay personas que son mayores de esa edad, ¿no? Pero, y cómo los va formando la facultad. Pero son temáticas que implican una fuerte discusión. No son opiniones que salen de la nada lo que cada uno tiene. Esto es lo que les digo. Somos sujetos de lo que se nos dice, lo que estudiamos y lo que somos pensados por las ideas del momento, ¿sí? Bueno, ya casi pasó 1 hora con esto. ¿Alguien más quiere? Pero se entiende que la idea que nosotros planteamos es que tanto el ASPO como lo que sucedió no corresponde a un modelo policíaco. Esto es la situación de la cátedra, digamos, ¿no? Es la situación en donde hay las sociedades de control, sí, hay control, sí, de las almas, de los cuerpos, bueno, sí, puede entenderse que sí, pero lo que sucedió es que se estaban esperando vacunas y había que reducir los casos graves de COVID para que no accediéramos a los casos graves de COVID. Yo les dije, me contagié COVID, estoy con COVID, pero bueno, yo me vacuné. Entonces, la vacuna fracasó. No, la vacuna es para evitar los casos graves que requieren internación y que requieren internación con respiración. La vacuna no es para impedir que uno se infecte, es para evitar los casos graves de la enfermedad. ¿Sí? Bueno, había una pregunta de Leila, que fue la primera que estuvo acá, que tenía que ver con intereses opuestos del reduccionismo, ¿no? Lo de Ana María Fernández, ¿no, Leila? No sé si está ahí. Yo lo pregunté, profe, Delfina. Ah, Delfina, perdóname, Delfina, tenés razón, Delfina Avellaneda, sí. Sí, perdón, no, yo no la había hecho. Bueno, no, está bien, me equivoqué de nombre yo. Bueno, el tema es que justamente Ana María Fernández, en el texto que ustedes tienen para leer, que sí va a haber preguntas sobre eso, implica justamente que los reduccionismos son cuestiones extremas en oposición, digamos, en donde se reduce, tengan cuidado con las preguntas esas, porque en general los reduccionismos siempre aparecen definidos por lo que excluyen. Si hay, si uno puede pensar justamente los reduccionismos como psicologismos, o como justamente
sociologismos, el sociologismo excluye lo subjetivo personal y los psicologismos excluyen lo colectivo. Entonces, es una manera de pensar modelos, otra vez modelos, que tengan que ver, se oponen porque ven a la persona como solamente objeto como sujeto de lo social, los sociologismos, y ven a la persona como solo objeto de lo individual, los individualismos. Lo que Ana María Fernández propone como un mediador entre los psicologismos y los sociologismos, que son reduccionismos, es la mediación de pensar la teoría grupal. ¿Te quedó claro en qué se oponen como intereses opuestos? Bueno, no escucho. Bueno, ahora sí, dice Delfina, bueno, muy bien. Bueno, tienen también la deconstrucción, no sé si hay alguna pregunta para la deconstrucción. Para las representaciones sociales tienen que saber el concepto y tienen que saber los dos textos de Rodríguez Alzueta, ¿sí? No les vamos a tomar Susan Sontag, pero sí a Rodríguez Alzueta, ¿sí? Que implica las representaciones sociales, ustedes saben que Moscovici y Jodelet, ¿sí? Son los padres, el padre de las representaciones sociales es Moscovici, y ustedes sepan que son la manera que tenemos de entender al otro social, ¿sí? Que puede devenir o no en un prejuicio. No necesariamente la representación social es un prejuicio, puede devenir en un prejuicio, ¿sí? Con respecto al malestar en la cultura, a ver, hay algo que contestaron muchos mal. Vamos, ¿se acuerdan las fuentes que para Freud, texto de 1930, Freud, el malestar en la cultura? ¿Se acuerdan las fuentes del malestar en la cultura para Freud? Son la superioridad de la naturaleza, ¿sí? El propio cuerpo, ¿no? En relación a, ya sería enfermedad o decadencia del propio cuerpo, y por último, la falta de regulación en la relación con los otros. Esas son las fuentes del malestar en la cultura. Freud, ¿qué dice? ¿Qué es lo que plantea Freud? Que así como el hombre, el ser humano, digamos, en la antigüedad estaba a expensas de la naturaleza, entonces si le agarraba un granizo, una sequía, una inundación, moría con facilidad, digamos, porque no había maneras de prevenir. Para eso armó la cultura con sus distintos dispositivos, ya sea protegerse, digamos, de las tempestades, guardar comida, aprender a cazar, etcétera, ¿sí? A aprender el uso del fuego, digamos, y Freud piensa que todas estas formas de conducirse en grupos sociales, colectivamente, constituyen la cultura. Pero ¿qué descubre Freud? Que así como ingresamos a la cultura porque justamente ingresamos al campo de la palabra, ¿se entiende? Ingresamos a la cultura porque sofocamos dos pulsiones centrales que son, no es como lo dice Wikipedia, en Wikipedia está mal, les adelanto. Freud en el texto lo que dice es que, y explica por qué, que sofocamos la pulsión hostil y que sofocamos la pulsión sexual, para entrar al terreno de la cultura y poder vivir entre nosotros. Entonces, ¿por qué sofocamos lo sexual? Porque tenemos siempre, sea la cultura que fuere, un orden de prohibición, ¿no? Un orden de prohibición, ¿no? Que sería el orden de prohibición de justamente, por ejemplo, incestuoso, que es tener relaciones sexuales o tener una relación que tenga que ver con la madre o alguien de la propia familia. Y lo otro es lo hostil, digamos, no porque alguien me robe un vaso, yo voy a ir a matarlo, ¿no? Entonces, dice Freud, las condiciones para que haya cultura
es que los seres humanos hayamos podido sofocar, de alguna manera controlar, lo que corresponde a la pulsión sexual, quiere decir que haya leyes que regulen el vínculo, lo que Levi-Strauss va a después llamar leyes de parentesco, ¿no? Levi-Strauss, que es el creador del estructuralismo, lo que va a decir es que hay relaciones de consanguinidad, que son las de la misma familia, y relaciones de parentesco, digamos, por fuera de la familia, que son de alianza, así las va a llamar Levi-Strauss. Las relaciones de alianza, ¿no? Tienen que ver con quién nos reunimos para iniciar nuevos núcleos, podríamos llamar familiares, para ejemplo, de una manera extensa, no con el concepto amplio de familia que se puede tener ahora. Entonces siempre hay leyes para eso. Entonces, si los seres humanos vivían con una cierta incomodidad, con una cierta peligrosidad en la naturaleza, se fue armando de alguna manera, en razón de sofocar estas pulsiones sexuales y de hostilidad, ¿no? De agresividad, la cultura, pero Freud dice, bueno, en esta regulación que hemos armado en la cultura también aparecen malestares. Aparece el malestar en la cultura, quiere decir que había un sufrimiento en la naturaleza, un padecer en la naturaleza, y aparece un malestar en la cultura. Y esas fuentes del malestar en la cultura son estas, ¿no? La supremacía de la naturaleza, que no dominamos del todo, la del cuerpo, y los vínculos entre nosotros. Es decir, que, digamos, aparece malestar con respecto a eso. ¿Y cómo se intenta de alguna manera salir de ese malestar? ¿Esto qué quiere decir? Se intenta espontáneamente, dice Freud, salir de este malestar mediante 3 lenitivos, que son formas de moderar ese malestar, son formas espontáneas, pero no del todo logradas, de salir de este malestar, que justamente son los tóxicos, las grandes distracciones y lo que dice Freud, justamente los síntomas, lo que se llama formaciones sustitutivas. Estas no son maneras de resolver estructuralmente el malestar en la cultura, son formas de zafar de una manera no muy lograda del malestar en la cultura. Freud propone al psicoanálisis como una forma de entender el malestar en la cultura que es superadora de estas 3. No dice que es la única, porque habla de formas políticas, como de la religión, habla de diferentes estrategias, digamos, de manejar el malestar en la cultura. Entre ellas, no es para nada, el texto de Freud es totalmente amplio, no plantea el psicoanálisis como una religión ni como la única forma, pero sí lo plantea de una manera superadora de estos lenitivos o formas de zafar del malestar en la cultura. Entonces tenemos ahí, como lo explicamos, tóxicos, ¿no? Narcóticos, grandes distracciones y las formaciones sustitutivas. ¿Qué es la formación sustitutiva? Es que los seres humanos armemos síntomas. Acuérdense que la definición de síntoma para el psicoanálisis es una formación de compromiso entre la pulsión y la defensa, ¿no? Es una manera de gozar de alguna manera particular, ¿no? Una manera en donde hay placer, pero más allá del principio del placer, donde es una manera de armar un síntoma en lugar de tener angustia por la verdadera causa de angustia, por forma de una metáfora armamos un síntoma. Entonces podíamos pensar la fobia, la neurosis obsesiva, ¿no? Y la histeria. Entonces, este síntoma para el psicoanálisis es una manera de expresar el malestar en la cultura. Y el psicoanálisis tiene una teoría y una política del síntoma, porque para el psicoanálisis hay en el síntoma que desarrollamos cada uno de nosotros como sujetos, una verdad. Hay una verdad que hay que descifrar. Entonces, eso es esta posición del psicoanálisis en relación a la
interpretabilidad del síntoma y una manera de tener una política del síntoma que no es anularlo, sino entender de qué se trata. ¿Querés, Hernán, plantear algo más? ¿Y alguien que quiera hacerme alguna pregunta? Porque hay preguntas sobre esto, así que si les queda duda ahora, es el momento de resolverlo, el malestar en el examen. Vamos. Yo quería preguntar, ¿Quién habla? ¿Quién habla? Leila. Dale, Leila. A raíz de esas pulsiones que hay que como reprimir para lograr la cultura, la sexual y agresiva, serían, esas como que al reprimirlas quedarían en el inconsciente. Sí. Y después podrían manifestarse mediante las formaciones del inconsciente, ¿o no? ¿No? Sí, de alguna manera, está muy bien como lo pensás. De alguna manera lo que te quiero decir es que, digamos, sexuales y hostiles, ves que son básicamente los que se plantean en el complejo de Edipo para Freud. Sexuales hacia la madre y hostiles hacia el padre. Ves que hay una regulación, ¿no?, mediante el complejo de Edipo, que de alguna manera normativiza hostilidad y sexualidad. ¿Ves? Que es una manera de entender el complejo de Edipo, cierta regulación de esto. Ahora, la aparición de estas pulsiones, obviamente que se da, está muy bien lo que decís, pero pueden aparecer atemperadas, entonces puede aparecer una pulsión inhibida en su fin, quiere decir que aunque uno tenga ganas, va conduciendo un automóvil y dice, ay, lo mataría el tipo, no lo mataría, lo dice, pero no lo hace. ¿Ves? Que aparece como una pulsión inhibida en su fin, o aparece sublimada, cambia la dimensión de la, digamos, en lugar de matar a la gente, digamos, uno se dedica a salvar gente en terapia intensiva, por ejemplo, ¿me entendés? O, digamos, en donde aparece sublimación y pulsión inhibida en su fin, como forma, justamente en donde aparece estas formas inconscientes de estas pulsiones, efectivamente. Atemperadas y desviadas en su objeto. ¿Se entiende? Sí, sí. Por ahí la hostilidad hacia la madre se puede expresar en una persona medianamente habitual, diciendo, bueno, no la saludo, no la veo, no le hablo, prefiero no verla. Pero eso no quiere decir que va a matar a la madre ni matar al padre, por ejemplo. O si ustedes discuten entre ustedes por una toma de opinión o por una toma de posición diferente, pueden discutirlo y no van a empezar una guerra entre ustedes. Sí, como que quedan reprimidas tanto en el inconsciente como en el consciente, porque hay veces que las podés controlar conscientemente. En realidad los afectos no se reprimen, ¿no? Por eso dije sofocar. Lo que se reprime es la representación, dice Freud. Es un tema específico de la metapsicología, es un tema específico de la metapsicología, en donde en esto podemos decir, sí, hay una tendencia reprimida que se expresa de otra manera más metafórica, sí. Pero aparte tiene que ver con esto de pensar el articulador para el psicoanálisis del complejo de Edipo como un articulador en donde se pasa de un estado, uno podría decir, de la pulsión a otro estado socializado de la pulsión. ¿Se entiende? Porque la pulsión tiene que ver justamente, como dijimos, para Freud, entre un concepto límite entre lo orgánico y lo psíquico, y para Lacan con el hecho de que hay un eco del decir en el cuerpo. ¿Sí? La lengua nos produce esto. Sí. Las formaciones del inconsciente, ¿les recuerdan cuáles son ¿recuerdan cuáles son las formaciones del inconsciente? Los lapsus, los síntomas y Muy bien. ¿qué otra? Los sueños. Los sueños. Los sueños. Si ustedes tienen acto fallido, lo entienden, porque el acto fallido incluye el accionar fallido, como les dije en la clase y está en la ficha, o el decir o el escribir, todo eso se incluye como acto fallido, lapsus, ¿se entiende? Y lo otro es sueños, lapsus y síntomas, exactamente. Son las formas
en qué expresamos. Entonces, cuando Freud dice, en el malestar en la cultura, formaciones sustitutivas, son formaciones que nos traen malestar, porque si le tenemos miedo a los perros, viene la gente y te explica, no, pero el perro es bueno, yo qué sé, o nos ponemos nerviosos ante un examen y no podemos dar el examen, ¿no? Porque, bueno, o aparecen situaciones corporales como pueden aparecer en las estructuras histéricas, ¿me entendés? De malestar, etcétera, etcétera, angustia, conversión, etcétera, son formas en donde es paradójico, porque justamente los lenitivos o formas de zafar el malestar en la cultura también conllevan un propio sufrimiento, un nuevo malestar. ¿Entienden? Eso es lo paradójico. Los lenitivos o formas de atemperar el malestar en la cultura implican un malestar nuevo. ¿Entienden la idea, la complejidad de la idea? Es como... Sí, es como desplazar el malestar a otro tipo de malestar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esa es una muy buena palabra. Hay un desplazamiento. Perfecto, perfecto. Perfecto. Muy bien, muy bien. Pero entendés que para zafar empeorás. Es como la gente que dice, ay, me ardía mucho el estómago, agarré y me tomé, como me ardía mucho el estómago, me tomé una aspirina. Y ustedes como médicos le van a decir, no, pero si te ardía el estómago, ¿para qué tomas ácido acetilsalicílico? Si es un antiinflamatorio que te va a traer más acidez. Ah, no, porque como me dijeron que calmaba el dolor de cabeza, me lo tomo para el estómago. Sí, pero para el estómago no tenés que tomar ácido acetilsalicílico, porque te empeora. Bueno, tanto se hacían los narcóticos, las potentes distracciones y los síntomas, intentan solucionar de una manera fallida, de una manera no lograda, ese malestar que produjo la cultura. Y a su vez, la cultura es una forma en donde zafamos de la intemperancia de la naturaleza. Es una idea compleja, pero se tienen que acostumbrar a las ideas complejas porque la medicina es una práctica compleja. No todos los pacientes son iguales, ustedes van a tener que entender mecanismos complejos para entender la fisiología, la fisiopatología, la farmacología. Entonces esta es una materia que les propone, digamos, la gente dice, ay no, ¿para qué voy a aprender binomios? Y si tenés que aprender suma y resta de binomios, porque tenés que entender la lógica matemática. ¿Para qué si yo no voy a ser matemático? Bueno, para entender otras cosas de la cotidianeidad. Ven, ahí también hay un desplazamiento. Les enseñamos ideas complejas para que ustedes puedan aprender medicina. Porque vieron que la medicina no es una práctica sencilla, que tiene un episteme, como ustedes ya saben, una tecné. El médico también está sujeto a su doxa, porque su opinión le juega, y constituye una praxis, que implica justamente esto que ustedes saben, ¿no? Un simbólico que va a transformar un real. Ahora, para aprender ese simbólico es muy complejo. Ser mal médico es muy fácil, ¿no? Como dijo, que me alegró mucho cuando una de las alumnas dijo, en una reunión, no sé, que estaban dando ahí, queremos ser los médicos, queremos transformarnos en los médicos que nos hubiésemos querido que nos trataran. Bueno, eso es una idea que se planteó en psicología hace muchos años y que plantea así. Queremos ser médicos que entiendan problemas complejos, porque siempre el paciente va a presentar un problema complejo, siempre. Cuando ustedes crean que algo es muy sencillo y que es así y no tengan alternativas, es probablemente porque están haciendo un diagnóstico errado. Por eso los diagnósticos son presuntivos y después se corroboran. Si ustedes de entrada piensan ya que es como una opinión que ya tienen, ya les digo, dada por la televisión, ¿no? Y lo que escuchan, tienen que tener diferentes lecturas con diferentes posiciones para poder arribar a una lectura crítica de lo que les está planteando el consultante, pues si no, no entienden nada. Ah, sí, bueno, está pálido, tiene anemia. Bueno, listo, vamos a darle hierro. Y por ahí no es por falta de hierro la anemia, es por otra causa. Como ustedes no la saben, no la entienden,
no lo diagnostican. Entonces, ¿para qué se da esta materia? Les proponemos modelos para que ustedes vean lo difícil que es saber medicina y lo difícil que es practicar bien la medicina, como médicos y médicas generalistas, ¿sí? Nos van a ver con diferente complejidad en todas las materias, en todas las asignaturas. Si ustedes creen que todas las anemias son por falta de hierro, están equivocados, es porque todavía no lo saben. Pero no saben la clasificación de las anemias porque todavía no vieron esa asignatura. Todas las ideas complejas, ¿para qué les sirve en esta materia? Para empezar a estructurar la construcción del conocimiento médico, que es complejo. Entonces, ahí tienen la idea también de deconstrucción, cómo tomamos cómo la currícula innovada implica un concepto de deconstrucción, cómo la materia, psicología comunitaria, social e institucional, también implica una idea de deconstrucción, que es una idea de trabajar con un concepto del lenguaje, poder reformularlo, ¿sí? ¿Se acuerdan el sentimiento oceánico? ¿De quién es la idea del sentimiento oceánico? Que aparece en el malestar en la cultura. Del amigo de Freud, Román Roland. Muy creo bien. que era. No Román Riquelme, Román Roland. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y quién está hablando ahora? Perdón que no veo. Leila. Leila, exactamente. Y es la carta, todo el texto del malestar en la cultura es una carta que él le hace por su cumpleaños, flor de carta. Entonces, justamente, ¿y te acordás, Leila, la idea de Román Roland? Considera que el sentimiento oceánico implica que el hombre particularmente es un ser humano, ser religioso, y que lo que aspira es esa protección que le da Dios. Y en cambio... Claro, como un sentimiento primario. Claro, muy bien, muy En cambio, bien. Freud consideraba que no, que nunca se podía llegar a ese sentimiento porque somos sujetos y estamos en constante conflicto y nunca íbamos a llegar a ese estado de plenitud que proponía él. Religioso, exactamente. Y él lo que dice es que es muy bien lo tuyo, que es muy bien Leila, que es secundario, digamos, en el sentido de justamente pensar que es un sentimiento en donde por desamparo, por falta, justamente, ¿ves la tercera causa del malestar en la cultura? Que es justamente ese sentimiento de falta de regulación de los vínculos sociales, un fuerte sentimiento es el de desamparo, que toma Freud a lo largo de toda su obra, el desamparo. Pero Freud no lo toma de una manera religiosa, no dice que estamos desamparados por Dios, sino que Freud lo que plantea es que estamos desamparados por cierta impotencia real de los padres reales, ¿se entiende? Entonces ese es el sentimiento, casi podríamos decir, de la angustia, que es lo opuesto al sentimiento oceánico. Claro. Uh-huh. Hay algunas preguntas más. ¿Querés decir algo más, Hernán? María Clara, solo resaltar eso, que tengan en cuenta esto que bien resalta María Clara, ¿no? Sobre todo en relación a este sufrimiento, ¿no? Que viene casi por añadidura a estar inserto en la cultura, ¿no? Esto creo que es fundamental y creo que es uno de los puntos más interesantes que plantea Freud, ¿no? No dice nada novedoso cuando plantea cuáles son las limitantes de vivir en la cultura, pero sí muy interesante ese sufrimiento o malestar que viene por añadidura y que bien María Clara resaltó. Ténganlo muy presente y muy en cuenta, ¿no? Es una de las grandes articulaciones del psicoanálisis. Esa es una invención del psicoanálisis, ¿sí? Descubrimiento del psicoanálisis, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué quieren preguntas? ¿Dudas?
en los prácticos, ¿qué cosas les costó, qué cosas les costó resolver? Profe, yo no entendí el texto de Ulloa, creo que era de las instituciones, los dos Sí. niveles de conflictos. Bueno, no, ¿quién sos? Delfina. Delfina, mira, ese texto no lo vamos a tomar en el final, porque ese texto lo voy a editar para el año que viene, para simplificarlo, no vamos a, porque él hace un paralelo entre el conflicto institucional y el conflicto psíquico, entonces plantea esos dos niveles de conflicto, pero no lo vamos a tomar, ni el de Susan Sontag, ni el de Ulloa, así que, porque no queda como muy innecesariamente complicado, porque una cosa es entender un concepto con la complejidad que implica, y otra cosa es a veces que queda como el concepto, para explicar un concepto, se va a temas que no están por ahí planteados en su totalidad. Así que no vamos a tomar ese texto, pero lo que plantea, porque es importante, bueno, lo tomemos para que te quede, es un paralelismo entre lo que aparece como justamente lo que aparece entre el conflicto psíquico y el conflicto institucional. No, pero no lo vamos a tomar. Y el de Susan Sontag tampoco, porque no entendieron el concepto de la metáfora que plantea Susan Sontag. No lo entendieron. ¿El de Rivière tampoco? Sí, Habías dicho, Rivière, o el sí. de Rivière sí. Yo Era el nunca de Ulloa hablé el que de no. Rivière, hablé el de Ulloa, ¿eh? Bueno, El que no tomamos es el de Ulloa. Por ahí alguna pregunta del de Pillon Rivière está, que es la psicología social, porque tienen ahí tienen el videíto de Ana Quiroga. Son 5 minutos, chicos, con el videíto de Ana Quiroga. Y lo del esquema conceptual, referencial y operativo. Aparte, lo de Pillon Rivière lo tienen que tomar. Yo el año que viene lo voy a modificar el del doctor Ulloa, pero el de Pillon Rivière tienen que tomarlo porque Pillon Rivière es una muestra clara de lo que van a ver el año que viene como interculturalidad. Y es el fundador de la psicología social en la Argentina. ¿Sí? era lo del grupo operativo, ¿no? Sí. ¿Querés que lo aclare? Sí, no vendría mal un repaso. Bueno. Lo vimos muy al principio. Por eso, hoy me toman examen ustedes a mí. Después les tomamos. Hernán, ¿querés decir algo más de esto? No. Vamos por el vamos por el grupo operativo. Ayúdame con el grupo operativo. Dale, sí. El grupo para Pillon tiene una tarea. Tiene una tarea a cumplir. Por eso se llama grupo operativo. ¿No? Digamos, tiene una tarea, no es cualquier. Primero la definición de grupo, que no porque nos junten, por ejemplo, vamos caminando por una calle y nos juntan y ahí dicen, bueno, ustedes son un grupo. No, porque el grupo tiene un interés en común, tiene vínculos entre sí, tiene intereses, historia, ¿se entiende? Entonces, un grupo no es cualquier conjunto de personas. Y ese grupo que él llama grupo operativo, el grupo operativo, justamente como su adjetivo lo dice, es un grupo que tiene una función, que es resolver un problema. Por ejemplo, el otro día estaba viendo Las Nadadoras. ¿Vieron la película esa de Netflix? Bueno. No. Bueno, es un problema es un tema. ¿Querés decir algo más del grupo operativo, Hernán, o no? Bueno, me parece. Perdón, María Clara. No. Sí, este comentario también en el contexto histórico en el que escribe Pillon Rivière, ¿no? Que es importante y por qué le da tanto lugar a la grupalidad y demás. También entendámoslo en el contexto que era revolucionario la idea de plantear que para resolver tareas digamos, había un plus,
que se generaba de la grupalidad, ¿no? De este efecto de varias personas colaborando en la resolución de una tarea, ¿no? Un El detalle nada más, grupo, pero creo que sí. claro, porque el grupo está muy bien lo que plantea Hernán, porque el grupo es superior a la sumatoria de sus partes. Porque el grupo como tal nos permite pensar, cuando yo digo, a ver, Hernán, ¿querés decir algo más? A ver, usted, es que ahí requiero de la presencia de ustedes para yo poder pensar y que ustedes puedan pensar con nosotros. Entonces, el grupo operativo implica más que la sumatoria de sus partes, ¿no? Por ejemplo, ahí en esa película de Las Nadadoras que les decía en un momento, toma la crisis de los inmigrantes, ¿entiendes? Son dos chicas que son desplazadas de Siria, ahí también se puede ver justamente lo que veíamos como formas de control, porque una vez que bombardean Siria, ¿no? Estas chicas se ven, dos hermanas, se ven obligadas a huir, digamos, no es que aparece la lepra, pero son exiliadas, como la crisis de los inmigrantes también se pueden ver como justamente un modelo de la lepra. Hay que ver quién le llevó la lepra, ¿no? Claro. Pero el tema es, y ahí en un momento aparece, como tantas veces lo hemos visto, cuando tienen que cruzar el mar Egeo, y tienen, porque van a pasar a Grecia, y se ven en una lancha, en un gomón, yo qué sé, ¿no? Tremendo, y bueno, y ahí en un momento hay un incidente, y bueno, tienen que resolverlo grupalmente. Esto de grupos operativos también se usa muchísimo en lo que corresponde a, por ejemplo, metodologías en selección de personal y todo lo demás, entonces ponen un conflicto, ¿no? Y les dicen, bueno, a ver cómo lo solucionarían, quién aparece como líder, quién aparece como líder autocrático, quién aparece como líder democrático, quién aparece como saboteador, como chivo expiatorio, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo aparecen los Una roles? pregunta. Sí, Habla Karina. sí, Un Karina. grupo interdisciplinario, Karina Molina habla. ¿Un Sí, grupo sí, interdisciplinario es un ejemplo de grupo operativo? sí. Un grupo Quiero operativo, hacer la misma pregunta, sí, porque se me vino lo mismo a la mente, como trabajar, viste, en sí. hábitat, lo estamos viendo, me parece, que las diferentes disciplinas para resolver un problema de salud. Porque una de las cosas que planteaba Pillón, me viene muy bien, Karina, lo que planteás, y no sé si la que habló después es Leila otra vez, ¿sí? Sí, Sí. sí, está muy bien, Karina y Leila, lo que plantean, porque una de las cosas que pensaba Pillón, que es una idea que a mí siempre me pareció, bueno, yo era muy jovencita cuando empecé la escuela de Pillón Rivière, ¿no? Tenía la edad, estaba en segundo año de medicina, tenía 19 años, yo qué sé, estaba en el segundo año de la Facultad de Medicina. Y me acuerdo que cuando Pillón, que yo lo conocí, que me dio clase, Pillón decía, en lo interdisciplinario él lo llamaba heterogéneo en ese momento. Él decía, cuanto más heterogéneos sean los grupos, más facilidad tienen para la resolución del problema porque cada uno viene de un esquema conceptual, referencial y operativo diferente. Entonces pueden armar de diferentes disciplinas algo que, por eso le digo que la suma el grupo es mayor o es más rico o es más complejo que la suma de sus miembros. Sí, los grupos interdisciplinarios, él no lo llamaba en ese momento interdisciplinarios, pero también trabajó de las maneras opuestas. Por ejemplo, hacía grupos de psicología social con boxeadores, por ejemplo. Entonces planteaba problemas con boxeadores, digamos, ¿no? Pero los grupos interdisciplinarios tienen que ver con la riqueza que produce cada uno desde su esquema conceptual, referencial y operativo. Sí, está muy bien. Son heterogéneos. Son heterogéneos, heteróclitos. Heteróclitos significan de diferentes clases, sí, adquieren mayor valor. Sí. Y la espiral dialéctica que propone, que también lo van a ver en diferentes materias, en diferentes asignaturas que siguen, es que justamente el proceso de aprendizaje que propone Pillón Rivière es un proceso de desandar lo aprendido para construir cosas nuevas.
a ver una película que hayan visto repetida, pero Apolo 13 la vieron todos, ¿no? No. No. Yo no soy de mirar películas. Y de mirar series, no, de mirar youtubers, son más, claro, la generación de ustedes. Pero bueno, pero en muchas películas americanas lo que aparece es esto. La Apolo 13 es una nave que se queda con un problema de la producción de oxígeno ahí fuera de la atmósfera y no saben cómo regresarla, ¿no? Y bueno, entonces los ponen a los tipos de la NASA, a cada grupo, arman grupos de tantas personas como hay en la nave, a resolver el problema con los elementos que tiene la nave, ¿no? Hasta que la dimensión de, uy, qué lío que hice con esto, no sé, toqué algo. Bueno, hasta que alguien lo resuelve, digamos, ¿no? Entonces, pero eso se ve como habitualmente, digamos, hay una situación en donde aparece eso, donde aparece esa cuestión en donde cada uno trae su saber y se pone en juego en el grupo. Bueno, ¿alguna duda más? Con Rodríguez Alzueta, ¿cómo le fue? Bueno, entonces, siendo las 15:30, ¿damos por terminado el repaso o quieren preguntarme algo más? Por mí está bien. Muy bien. Y Bueno, por mí también saqué las Les dudas agradezco a los 10 o a los 8 estudiantes que han participado y a los docentes, y espero que cuando subamos el repaso les pueda servir a los otros estudiantes y que les vaya muy bien en esta materia y en las otras, ¿sí? Que les vaya muy bien en las preguntas choice, lean con detenimiento, porque son párrafos, no son datos, lean con detenimiento y nos vemos el 23 de diciembre a las 8 de la mañana, ya les daremos más datos por el campus, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer el final. Ha sido un gusto trabajar con ustedes y ojalá hayan aprendido y lo que aprendieron en psicología comunitaria, social e institucional les sirva para seguir estudiando medicina, que es una carrera maravillosa, fantástica. Han elegido una gran carrera y espero que pronto seamos colegas, ¿sí? Que les vaya muy bien, gracias a los docentes, gracias Sandra, gracias Hernán, gracias estudiantes, que les vaya muy bien, damos por terminado el año. Chau, chau. Gracias, profe. Gracias. Que les vaya muy bien. Gracias, profe.